la palabra el senador Martí Batres. Muchas gracias, senadora presidenta Imelda Castro. Me parece relevante esta discusión y la sola idea de darle centralidad a la atención de la educación superior es fundamental. Ya explicó el senador Rocha que teníamos una ley general de educación, pero no una ley general de educación superior. Es importante y se enlaza con diversas preocupaciones y debates. Menciono algunos temas relevantes de la realidad de la educación superior de nuestros días y de sus retos. Primero, tenemos una diversidad de modelos institucionales y pedagógicos. No hay una sola forma de institución de educación superior, sino muy variadas. Instituciones de la Federación, instituciones de los estados, instituciones centralizadas, instituciones descentralizadas, instituciones con autonomía, instituciones públicas, instituciones privadas, etc. Segundo, es importante tener en cuenta que deben crearse nuevas instituciones y, de hecho, hay procesos de creación de nuevas instituciones de educación superior. El propio Gobierno de la República tiene el proyecto de crear a lo largo de este sexenio 100 nuevas instituciones de educación superior públicas. Tercero, está el tema de la autonomía, y aquí se habla del respeto a la autonomía de las universidades autónomas, pero creo que es importante señalar que la autonomía debe verse no solamente como el estatus jurídico con el que cuentan las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía, sino la autonomía en un sentido más amplio, la autonomía que han reclamado incluso instituciones que no tienen esta facultad, la autonomía como proceso libre de construcción del pensamiento, sin pensamiento único, sin ideología oficial, sino sobre la base de la libertad de pensamiento, libertad de cátedra, libertad de investigación. Cuarto, está un tema muy importante presente en muchas instituciones, que es la participación de las comunidades en la vida institucional y en los órganos de gobierno de las instituciones de educación superior, así como en la definición de sus políticas. 5, el tema de los derechos laborales de los docentes, de los investigadores, de los trabajadores administrativos. Ninguna definición institucional puede ser pretexto para no respetar estos derechos laborales. Ya cuando se dio la discusión sobre el tema de elevar la autonomía a rango constitucional, al mismo tiempo se reconocieron los derechos laborales de los trabajadores universitarios. 6, hay un tema muy importante como reto, el crecimiento de la matrícula de educación superior. Nuestra matrícula en educación superior es pequeña históricamente. Si acaso, llegaremos más o menos a 1/3 del total de los jóvenes que se encuentran en edad de asistir a la educación universitaria. Esto contrasta con otros países. Pongamos, por ejemplo, casos de países como Perú, mucho menos desarrollados que México, que tiene más de 1/3 de los jóvenes en el sistema de educación superior. Pero está el caso
por ejemplo, de países como Argentina, con un desarrollo parecido al de México, donde el 60% de los jóvenes está incorporado a alguna institución de educación superior, y en España el 70%. Y en un país con tantos problemas económicos como Cuba, el 80% de los jóvenes está en la educación superior. Y nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, tienen al 80% de su juventud en la educación superior. En cambio, México, si acaso llegará a 1/3 de su juventud en la educación superior. Nuestro atraso histórico es tremendo. Por lo tanto, tiene que haber un esfuerzo de que crezca la matrícula en las instituciones de educación superior y se formen nuevas instituciones para que cada vez más jóvenes estén en la educación superior. Yo escuchaba alguna vez la frase: es mejor que los jóvenes estén en las aulas y no en las jaulas. No hay mejor forma de reivindicación social de la juventud que formar parte del sistema de educación superior. Por eso es todo un reto, ese va a ser todo un tema y hay que pensarlo porque estratégicamente tiene que ver con muchas cosas institucionales, presupuestales, etcétera. En séptimo lugar, hay un gran reto que es el de la gratuidad de la educación superior. Se dieron grandes luchas en los años 80 y en los años 90 del siglo pasado de los jóvenes universitarios para rechazar los cobros de colegiaturas. Estuvo aquel movimiento del CEU en la UNAM, el movimiento de la por favor, senador. Coordinadora Estudiantil Politécnica en el Poli, en Sonora el movimiento de los estudiantes del CEUS de Sonora en aquellos años. Y ahora ya está en la Constitución, concluyo, Presidenta, ya está en la Constitución, pero hay muchas instituciones que siguen cobrando cuotas y tiene que atenderse ese tema para que realmente lleguemos a la gratuidad. Implica acuerdos institucionales importantes. Por último, también es importante que las instituciones de educación superior tengan sistemas de austeridad interna, austeridad republicana, honestidad, fiscalización y vigilancia para que no se repitan esquemas como la estafa maestra nunca más en la historia. Gracias. Al no haber más oradoras ni oradores,